Hola querida gente, ¿cómo están? Bueno, nos vamos a ir conectando a este día miércoles donde vamos a estar compartiendo nuestro estudio de la palabra del Señor, Hechos capítulo 18. Así que bueno, te pido ahí que compartas el video, compartí el link ahí en tu muro, vamos a compartirlo ahí en tus grupos, la gente que vos tengas. Si me escuchás bien, si se escucha bien, quiero que me pongas ahí, que me mandes un mensajito, que me escribas acá en el muro si estás escuchando, ¿sí? Si se escucha bien. A ver ahí. Genial, entonces si se escucha bien, ¿sí? Quiero que me escribas. A ver si me podés escribir acá. Sería genial. Muy bien. Voy a ver si vamos enviando mensajitos también acá a través de WhatsApp, que ya estamos en vivo. Bueno, ahí veo que tengo gente conectada. Muy bien, ahí estamos, genial. Genial, muy pero muy bien. Bueno, bendiciones para todos. Ahí si nos vamos a ir conectando, me voy a ir corriendo para acá. Genial. Bueno, qué bueno poder compartir la palabra de Dios, poder estar compartir con vos, ahí con la familia. Así que si se escucha bien, quiero que me pongas ahí me gusta. A ver, quiero ir mirando para chequear que está todo bien. Así vamos a arrancar el estudio del día de hoy. A ver, vamos acá corriéndonos. Muy bien, publicaciones recientes. Recordá ahí tomar tu cuaderno, ahí cuaderno, papel, ¿sí? Si no, una hojita en blanco, lo que tengas, y tu Biblia, que es lo más importante, y vamos a ver, vamos a prepararnos para estudiar la palabra del Señor. Así que voy a entrar acá, muy bien. Bueno, quiero que me escribas, a ver si tengo gente acá. Voy a poner así, hola a todos. Muy bien, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, ahí estamos. Qué bueno estar juntos, qué bueno. Bien, ahí puse, responder, hola a todos. Nos vamos a ir conectando. Ahí tengo tres personas conectadas también. Muy bien, si se escucha, pónganme ahí. Si se escucha, quiero que me pongas. A ver. Muy bien, vamos a estar compartiendo Hechos capítulo número 18, ¿sí? Muy bien, María Cristina Costa dice hola, bendiciones pastor, hola, bendiciones para todos. Bueno que ya estamos acá entonces. Si se escucha bien ahí, entonces póngame ok, ahí manito para arriba, si se está escuchando bien, si está saliendo bien. Y vamos a arrancar entonces. Acá tengo varias personas. Muy bien, hola a todos, acá, genial. Todos los comentarios. Voy a ir chequeando. Hola, bendiciones, bendiciones, genial. Bueno, muy bien. Quiero que le des ahí compartir, dale me gusta, ponele manito para arriba, dale me gusta y vamos a compartir todos juntos. ¿Qué te parece? Voy a ir para acá arriba, acá tengo mi material de estudio también. Bueno, muy bien. Voy a dejar acá la compu y vamos a poner el celu acá, así nos podemos ir viendo. Genial. Bueno, ahí estamos. Cualquier cosita me van escribiendo acá, cualquier duda, consulta que vaya saliendo, me van escribiendo. Carguen ahí sus preguntas, si te va surgiendo algo, lo que sea, ponelo ahí, ¿sí? Bien, María Cristina, vamos a leer Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Vamos a estar leyendo, ¿sí? Si estamos bien ahí. Muy bien, estamos. Bien, Mera Sotero, bendiciones. Bien ahí también. Mary está con nosotros. Muy bien, ¿sí? Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 18. Quiero que podamos orar juntos al Señor en primer lugar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor
que nos bendiga. Vamos a declarar la bendición de Dios en este día. Acordate que cuando estamos estudiando, cuando vamos a profundizarnos en la palabra de Dios, cuando vamos a buscar el rostro del Señor, su sabiduría, dice la Biblia que entramos en los tesoros de sabiduría, y eso es muy, pero muy, muy, muy importante, porque ahí es donde el Señor tiene vía libre, el Espíritu Santo tiene vía libre para hablarnos, para bendecirnos, para guiarnos a toda verdad. Él es nuestro Maestro acá en la tierra. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero vendrá el Espíritu Santo, estará con ustedes, yo voy a estar con ustedes, estará el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, dice, los va a guiar a toda verdad. Así que, sin más, quiero que ahí donde estás, oremos juntos. Ahí invita a tu familia, a tus seres queridos, a la gente que quieras, mandale este link, este mensajito, y vamos a estar orando y bendiciendo el nombre del Señor. ¿Qué te parece? Ahí donde estás, quiero que oremos. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Declaramos tu vida sobre nosotros. Cuando estudiamos tu palabra, Señor, no nos encontramos con un libro, no nos encontramos con historia, nos estamos encontrando con el Señor de los señores, el Rey de Reyes. Así que, Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, Señor. Gracias por permitirnos entrar en las profundidades de tu sabiduría. Gracias porque tu Espíritu Santo hoy nos va a hablar, nos va a ministrar, nos va a guiar a toda verdad. Y si bien estamos, Señor, utilizando esta herramienta que es el estudio, pedimos en esta hora que tu Espíritu nos abra el entendimiento, descubra, Señor, nuestra mente, se alinee conforme a tu Espíritu. Señor, podamos entender nuestra vida, nuestro espíritu pueda comprender lo que vos querés hablarnos hoy. Señor, declaramos victoria sobre la vida de nuestros hermanos, la gente que nos está acompañando a través de este estudio, su familia, su casa. Padre, pedimos en el nombre de Jesús, pedimos en el nombre de Jesús que tu gloria se manifieste. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que en esta hora, Señor, haya luz de tu palabra. Señor, haya un entendimiento claro, Señor. Despeja los corazones, las mentes, Señor. Y que en el nombre de Jesucristo, en este mismo momento, Señor, traigas revelación abundante sobre aquellos que te buscamos a vos. Señor, te disfrutamos y vos estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a estudiar preparados y a estudiar la palabra del Señor. ¿Sí? Habíamos hablado en capítulo número 17, estuvimos estudiando la semana pasada que Pablo y Silas estaban en Berea. Después Pablo va a Atenas, recordá, y ahora vamos al capítulo 18, donde Pablo está en Corinto. ¿Sí? Anotá, toma nota, vamos a ver tres partes básicas. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero, y aparece en este capítulo Apolo, que predica en Efeso. ¿Sí? Se cree, los estudiadores, los que estudian la palabra del Señor, ¿no es cierto? Los historiadores, inclusive, y también los teólogos comparten que Apolos era un discípulo de Juan el Bautista. Por eso él no conocía, dice ahí todavía, todo lo que Jesús había hecho en la cruz, y le predicaba arrepentimiento, ¿no? Que se bauticen con el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. Así que en esas tres consignas, tomá nota de este capítulo 18, vamos a partirlo en tres partes, ¿sí? Lo primero, Pablo en Corinto, voy a estar en versículo número 1, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, ¿sí? Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Verso 6. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Sí? Me iré a los gentiles.
Versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual vivía junto a la sinagoga. ¿Sí? Voy a leer hasta el versículo 7 para que podamos ir tomando nota, ir estudiando y viendo un poco el contexto. ¿Sí? Pablo dice ahí que va a predicar a Corinto. Recordá que Corinto era una ciudad muy importante y como toda capital o era una de las capitales de una ciudad más importante, no la capital, sino que era una de las ciudades más importantes de los griegos. ¿Sí? Corinto tenía una particularidad que unía dos estrechos de ríos importantes, entre ellos el estrecho de Suez, ¿sí? El canal de Suez desembocaba, ¿sí? En ese lugar, por lo tanto, era una ciudad políticamente importante, religiosamente importante, porque coincidía, coincidía el comercio. Entonces, como toda ciudad capital, como todo lugar importante, ¿no es cierto? Se desplegaba fuera del comercio, ¿no? Actividades aledañas a la actividad propia o fuerte del lugar. Entonces, había también lugares importantes. De hecho, la ciudad de Corinto tenía un lugar, el Acrópolis, donde Pablo estaría predicando, que era un lugar donde en la antigüedad esas ciudades eh, griegas, ¿sí? Tenían esta particularidad que en la parte más alta, en el pico más alto de la ciudad, es donde se juntaban a hablar, donde se ponían a filosofar. Ellos hablaban mucho sobre historia, les gustaba, diríamos que el Facebook de ese lugar o las redes sociales donde la gente se enteraba online todo lo que sucedía, eran estos lugares de exposición, tipo un auditorio donde venían, ¿no es cierto?, los filósofos, donde venía gente importante. De hecho, es donde Pablo también va a encontrar una serie de ídolos y dioses múltiples, muchos dioses, porque justamente era una ciudad donde al haber tanto comercio venían de muchos lugares y cada uno venía lógicamente con su cultura y aparte sus creencias. Entonces de esta manera un lugar estratégicamente muy importante para extender al reino. Recordemos que cuando Pablo quiere ir a esta ciudad, el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, quiere ir a esa ciudad, el Espíritu Santo le dice que no vaya, que no era el momento, ¿no es cierto? Pero ahora el Señor le dice que sí, que vaya a predicar a ese lugar. ¿Sí? Entonces dice que Pablo fue a Atenas y de Atenas fue a Corinto y ella halló un judío, Aquila, natural del Ponto, estoy en el verso 2, que había venido de Italia, ¿sí? Natural del Ponto, que había venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Para entender un poco la historia, cómo el Señor arma el rompecabezas, para vos que estás viendo este video, y cómo Dios arma las conexiones divinas, ¿no es cierto? Estaba en Roma, que era la capital del reino político de ese tiempo. Los historiadores y los que estudian la Biblia, y de hecho hay registros bíblicos sobre esto es en el año 50 después de Cristo más o menos, había 13 sinagogas en Roma, donde se enseñaba, ¿no es cierto?, sobre la cultura hebrea, donde ahí estaban los rabinos, ¿no es cierto?, estaban los saduceos, los fariseos, enseñando, ¿sí? Cuando Jesús aparece en escena y empieza la predicación del Evangelio, más la predicación de Pedro y los apóstoles, esas 13 sinagogas que estaban en la ciudad capital del reino, en Roma, donde estaba justamente el emperador, muchos judíos empiezan a creer en el Evangelio. Entonces, diríamos que se fracturó la religión judía hebrea, se fracturó, unos creyeron en el Señor, muchos en el Señor Jesús, se estaban volviendo al cristianismo y otros no. Entre ellos, de los que creyeron, muchos, como Nicodemo, ¿sí?, como Jairo, que eran principales de las sinagogas, fracturaron de alguna manera sus creencias, eh, diríamos la religión hebrea, por así decirlo. Entonces, empezó a haber controversia. De hecho, eso duró unos 4 o 5 años donde empezaron a pelearse las sinagogas porque justamente había bajado el número de asistentes, porque se volvían al cristianismo, por lo pronto bajaban las ofrendas también, bajaban todas las dádivas al templo, no se podían sostener, entonces empezó una gran controversia. En ese contexto de gran lucha y de gran pelea,
entre esa fractura religiosa entre ellos, esas 13 sinagogas que estaban en la ciudad capital, el emperador, como vemos ahí nosotros en el versículo eh, número 2, ¿sí? Dice que salieron de Italia Priscila y Aquila, ¿sí? Por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma y fuesen a ellos. Es decir, para que tengas una idea, de Roma salieron 45.000 judíos. Toma nota si crees de eso. 45.000 judíos salieron, fueron echados de Roma, con las sinagogas inclusive, se cerraron y fueron enviados a otro lugar. Entre esa gente viene estas dos personas devotas, ¿sí? Que era Priscila y Aquila, ¿sí? Como para que tengas una idea de eso, ¿sí? Puede ser que sí, puede ser que se esté tildando, se tilde un poquito, ¿sí? Cualquier cosita, aguarden un segundito, debe estar, la conexión está media lenta. Entonces, sigamos avanzando. Entonces el verso 2 dice que salieron, hay muchos de Roma, para tomar nota de eso, 45.000 judíos, entre eso Aquila y Priscila. Pablo se acerca a ellos, ¿sí? Dice que como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Estoy en el verso número 4, ¿sí? Pablo se acerca a ellos, a Priscila y Aquila, porque tenían el mismo oficio. Ellos fabricaban carpas, ¿sí? No es las carpas que vos te imaginas hoy. Las carpas que ellos fabricaban eran tiendas grandes, diríamos que eran constructores de casas de hoy. No lo veas como quizás una carpa cuando vos te vas de vacaciones, sino que eran carpas armadas para campamentos, ¿sí? En ese tiempo era muy poca la gente que vivía en una ciudad, que podía comprar justamente en una ciudad una casa que sea de barro o de piedras, que se hacía construir en esos tiempos. Entonces, la gran mayoría de la gente vivía en tiendas, sobre todo la gente que trabajaba en los campos y en los cultivos. Por eso era tan importante la construcción. De hecho, Pablo, que es de Tarso, eh, se dice, algunos historiadores, yo te voy tomando ahí, vos tomás nota y yo te voy dando algunas informaciones. Muchos comprobaron que de la ciudad de Tarso, donde era Pablo, ¿no es cierto?, había un, un cierto, una piel que era tipo como piel de camello muy especial, que era antiagua. Entonces, Pablo también construía esas carpas, que eran en ese tiempo muy importantes. Por lo tanto, Aquilas y Priscila seguramente hablaban de esos temas. Pablo era oriundo de ese lugar donde estaba esta piel especial justamente para hacer las tiendas, de las cuales las grandes tiendas se hacían de ese material, ¿sí? Así que desde ahí ellos empiezan a hablar y a tratar. Y fíjense cómo Pablo los evangeliza. Y qué bueno que vos y yo podamos entender que todo lo que hacemos, todo nuestro trabajo cotidiano, lo que estás haciendo hoy, tiene que ver con el reino, tiene que ver con conectarse con el Señor, con predicar la palabra. Son motivos puentes de conexión con otras personas en nuestro diario vivir. Así que te animo a que no separes de tu mente el ministerio, la iglesia, el servicio a Dios por un lado y tu trabajo, tu sustento por el otro, ¿sí? Así que eh, vamos a tener eso en cuenta también, ¿sí? Así que en ese contexto el Espíritu Santo arma esta unión, ¿no es cierto? Y Pablo se reúne con ellos, empieza a hablar. En ese contexto él estaba trabajando y predicando, trabajaba y predicaba. Y lo que dice ahí en el verso 5, que cuando vienen Silas y Timoteo, ¿sí? Que vienen de Macedonia, acordate que Macedonia era donde el Señor le había dado un sueño a Pablo, que tenía que ir a esa ciudad y a predicar, y estuvieron más de 2 años. ¿Te acordás que habíamos estudiado que él quería entrar a una ciudad, el Espíritu Santo le dice que no, quiere entrar a otra ciudad, el Espíritu Santo le dice que no, y de repente, ¿no es cierto?, desembocan en una ciudad especial donde explota, donde crecen, donde mucha gente se convierte. Ahora están viniendo de Macedonia, ¿sí?, pasando por esta ciudad de Corinto, ¿sí? Dice ahí el verso 6, y dice, sacudiéndose, Pablo empieza a predicar,
va a la sinagoga, ¿sí? Y en el verso 6 dice que oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Se cree que este Justo era el hermano del principal de la sinagoga. Muchos coinciden en eso que te estoy contando ahora. Lo importante de esta situación es que Pablo va a predicar de nuevo a la sinagoga, va a lo que se había perdido, y como ellos dice que empiezan a blasfemar, empiezan a contender, ¿no es cierto?, contra Pablo, empiezan a resistir las buenas nuevas del Evangelio. Pablo dice, bueno muchachos, no hay ningún problema, me voy a predicarle a los gentiles, pero quiero decirles que me sacudo mis vestidos, ¿no es cierto? Me sacudo mis vestidos diciendo yo ya les prediqué, yo ya les di las buenas nuevas, les di la oportunidad de que ustedes puedan conocer a Dios y ustedes están blasfemando, están inventando. La palabra ahí blasfemia es inventar, despotricar, ¿sí? Buscar argumentos negativos en contra de algo, ¿no es cierto? O sea, empezaron a argumentar, empezaron a armar maliciosamente en contra del Evangelio sin tener pruebas. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Verso 7 dice, y salí de allí y se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjense que hasta el principal, como les comenté, el principal de la sinagoga escuchó la palabra del Señor. Fíjense el modus operandi, cómo el Señor trabaja para vos que estás evangelizando, que estás hablándole a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos. En el verso número 8 dice, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjense la forma. Oyendo, o sea, se les predicó el Evangelio. ¿Cuál es nuestra función? Predicar el Evangelio. Hablar de las buenas nuevas de Jesús. ¿Sí? Ellos dicen que oyeron. Lo segundo, creían, o sea, creyeron con todo su corazón. Y eso es algo propio de la persona. Y luego eran bautizados. Fíjese qué importante, ¿no es cierto? Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, tenemos que entender esto. Nosotros evangelizamos, predicamos, la palabra es escuchada por la persona y ahí tiene la opción de creer o no creer, de aceptar o rechazar las buenas nuevas. Si cree, es bautizado; si no cree, lo dejamos ahí. ¿Sí? Eso es importante. Verso número 9. Entonces el Señor, fíjese, le dijo a Pablo en visión de noche. Miren qué interesante el verso número 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, fíjense, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Verso 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Qué interesante que es esta palabra que el Señor nos está brindando, sobre todo a nosotros hoy. Eh, qué interesante, qué importante, porque fíjense que Pablo empieza a desanimarse, ¿no? ¿Y cuántas veces te pasó a vos, me pasó a mí, de que uno predica la palabra, enseña, eh, llevas el Evangelio, compartís, escuchás, llevas el mensaje, y de alguna manera, Pablo dice que empezó a desanimarse. Así que yo quiero que en esta hora nosotros oremos en el nombre de Jesús, en este contexto y en este versículo, porque dice que el Señor se le aparece a Pablo, ¿no es cierto? Y le dice, Pablo, no temas. O sea, el apóstol Pablo necesitó vencer ese desánimo. Él, me imagino, predicando el Evangelio, y algunos creían, otros no creían, había personas que sí, otros que no. Y me imagino que el evangelista, el predicador, empezó a sentirse como que lo que estaba haciendo no tenía sentido. ¿No es cierto? Si alguna vez vos te sentiste así, quiero que me pongas ahí en los mensajitos, donde vos sentís que eh, compartís del Señor con todo tu corazón, predicás, tratás de buscar las palabras,
y de repente sentís que esas palabras no caen en buena tierra, inclusive te cargan, se enojan, ¿no es cierto? Después ya no quieren hablar con vos de alguna manera y el Señor tuvo que aparecerse a Pablo, ¿no es cierto? Y decirle en el verso 10, le dijo el Señor, el verso 9, perdón, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. Esto me dice de que Pablo tenía temor. Así que nosotros oramos que en el nombre de Jesús en esta hora todo temor se va de nuestras vidas. Todo temor, toda inseguridad, todo sentimiento, ¿sí? de temor, de miedo, en el nombre de Jesús, estar haciendo lo correcto, se va de nuestras vidas. Vamos a orar ¿qué te parece? Oramos este versículo. Dice el Señor, no calles, sino habla. Wow. Así te dice el Señor en este momento. No calles, habla, abre tu boca, sigue predicando, sigue evangelizando, sigue hablando del reino del Señor. Seguí avanzando, seguí creyendo, seguí compartiendo de la fe que hay en vos, de lo que vos vivís, experimentás de Jesús. ¿Sí? No temas, le dice, habla y no calles. ¿Cierto? Dice verso 10, porque yo estoy contigo. Wow. Y el Señor te dice, en el nombre de Jesús, yo estoy contigo. O sea, ¿qué necesito? Saber que Dios está conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No importa que alrededor pase lo que pase, tu seguridad, mi seguridad es en el nombre de Jesús, que Dios está conmigo. No es saberlo solamente, de saber que Dios está conmigo, sino que es creerlo, es declararlo y es vivirlo. Vivirlo. Y dice, yo estoy contigo, verso 10, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Wow, Dios te dice, no te preocupes, no tengas temor, no tengas miedo. Nadie puede poner la mano sobre vos, nadie puede hacerte daño. Quizás querrán hacerte daño, pero el Señor no lo permitirá. Declaramos en el nombre de Jesús que en esta hora recibís fuerzas de Dios para predicar su palabra, para evangelizar. Todo espíritu de temor se va, de duda, de inseguridad, todo opacamiento. En el nombre de Jesús declaramos que el Señor es poderoso. Dice, ninguno pondrá la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Qué interesante, fíjense, tengo mucho pueblo en esa ciudad. Qué bueno, me imagino que en este tiempo Dios también tiene mucho pueblo en Argentina, en tu ciudad, en la provincia donde estés, donde llegue este video. Dios tiene mucho pueblo. Esta palabra, Dios tiene mucho pueblo, es Dios tiene gente orando. El arma, una de las armas más poderosas que como hijos de Dios tenemos es la oración. Dice que la oración del justo puede mucho. Orad sin cesar. Entonces una oración de bendición. Si vos estás en persecución, estás en lucha, lo que tenés que armarte es de oración. Antes de ir a tu trabajo, antes de ir a ese lugar hostil, sea tu familia, donde sea, donde tengas que ir, que vos sepas que hay hostilidad, orás, soltás la palabra, declaro la vida del Señor, camino sobre la palabra de Dios, soy tu boca, soy tus manos, Señor, soy tu portador, yo, Señor, estoy en tus manos, soy tu instrumento, y esa oración es la que abre, la que transforma y la que rompe. No sos vos, es Dios en tu vida. ¿Sí? Dice que Pablo, verso 11, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Miren qué poderoso que esto. Dios le da una visión a Pablo en sueño. O sea, tiene una visión dentro de un sueño. Se le estaba soñando que tenía una visión. Que el Señor le dice, no temas. Eso bastó para que Pablo, fíjense lo interesante y lo poderoso, bastó para que por 1 año y 6 meses Pablo evangelizara, Pablo siguiera compartiendo de Dios. Entonces, quiero yo animarte a vos que estás escuchando esta palabra, que busques a Dios, que tengas una relación íntima con Dios, que sepas que estás sirviendo al Señor. Nosotros a veces encontramos testimonio de personas que de una semana a la otra se desaniman, personas que en 20 días, 30 días, un mes, irreconocible, el mundo los pasó por arriba, las crisis, las situaciones, irreconocible,
No, señoras y señores, no debe ser así. Los verdaderos hijos de Dios, con una palabra del Señor, con un yo estoy contigo, le dijo el Señor. Y yo en esta hora, en el nombre de Jesús, te digo de parte de Dios, Dios está con vos. Y tenés resto dentro tuyo para seguir 1 año y medio por lo menos con esta palabra. Fíjense, necesitamos gente así, que con un toque de Dios diga, yo con esto, gracias Señor, es lo único. Esto me muestra que realmente Pablo estaba desanimado. Qué diferente es el desánimo a la duda. Hay mucha gente que consume, que confunde, perdón, que confunde desánimo con incredulidad. Si una persona, vos le hablas del Señor, pasa una semana, se le fue la fe, de repente tenés que volver a hablarle y se desanima, esa persona no está creyendo, no es que está débil en la fe, no está creyendo, esa persona es incrédula. Porque la persona que tiene fe, que cree en el Señor, aunque pase por situaciones difíciles, su fe, creer en Cristo, nunca es negociable. Te habrá pasado vos con personas que quizás escuchan la palabra del Señor, ¿no es cierto? Reciben a Cristo y de repente, ¿no es cierto? Les pasa algo, les sucede algo y dicen, bueno, no voy más a la iglesia, tengo muchas pruebas, me empiezo a apartar y uno les busca, le manda mensajes, vas por acá, busca, pero vení, busquemos al Señor, Dios es tu fuerza y la persona, no, pero sí, te pone excusa. No está convertida esa persona. O sea, hay incredulidad. Recordá cuando Jesús estuvo en Nazaret, dice que no pudo hacer muchos milagros. Jesús no pudo hacer muchos milagros. Algunos pocos nada más creyeron. Porque dicen, no, este se crió con nosotros. Este no es el Hijo de Dios. Iba a la escuela con nosotros, trabajaba con nosotros, iba al pozo a buscar agua con nosotros. Yo escuchaba cuando la mamá lo retaba. Me imagino María, cuando era Jesús se habrá mandado alguna, lo retaba, seguramente se habrá equivocado, lo habrán regañado, tuvo que pedir perdón, seguramente muchas cosas así normales, porque Jesús era Dios hecho hombre. Muchos dicen que desde el bautismo en el Jordán es donde es empoderado, cuando recibe el Espíritu Santo, ahí se le revela todo el plan completo. Hasta tanto esa edad, él tuvo una vida normal, donde iba a trabajar, donde estaba en la carpintería, y cuando la gente ve eso en él, dice, no, estaba en el barrio con nosotros. No podemos creer que algo divino pasó dentro de él. ¿No es cierto? No obstante eso, Jesús dice que respetó y siguió, y en otros lugares donde fue, había multitudes, se agolpaban de 5.000, 10.000, 20.000, 120.000 personas, se cree, donde convirtió los peces y los panes los multiplicó, ¿no es cierto? Mucha gente, hombres sin contar los niños, o sea que el número de 5.000 multiplicado por 4, 20.000, o sea, tremendo, pero creer en el Señor. Entonces, esto nos muestra, en el nombre de Jesús, nos muestra que nosotros necesitamos afianzar nuestra fe en Cristo, lo que creemos en el Señor, lo que profesamos en Cristo. No puede ser que un día creas, un día dudes. Tienes que ir a la presencia del Señor y decir, Señor, yo necesito que esta incredulidad se vaya de mi vida. Si tengo dudas, exponerlas, Señor. Dios no tiene ningún problema con eso, con tu sinceridad. Pero no dudes, no vivas una vida de doble discurso, de doble ánimo. ¿Sí? Pedro dice que el de doble ánimo es como la onda del mar, que va y viene, ¿no es cierto? Apocalipsis dice que esa persona que está en incredulidad es un tibio, que no está ni frío ni caliente. Dice, ojalá fuera frío, ojalá fueras caliente. O sea, busca uno de los dos extremos, parafraseándolos. Todo desierto tiene una salida, ya sea que vuelvas hacia atrás o que vayas para adelante, todo desierto tiene una salida. La salida está en que te beneficie yendo para adelante y logrando vencer, o que retrocedas y vuelvas para atrás y volverás a recomenzar de nuevo. Todo lo que hayas hecho, aunque sea la mitad, no habrá salido de nada, pero por lo menos obtendrás una respuesta. Y eso es lo que Dios nos dice en esta hora, que busquemos de todo nuestro corazón. ¿Sí? María Cristina dice, Dios está conmigo, amén, amén. Yo le hablo a Dios y oro en mi auto antes de salir hacia el trabajo, y cuando salgo oro dando gracias por todo lo bueno y lo difícil que se presenta en el día y la voluntad
y la voluntad que me da para seguir y sortear obstáculos. Amén, María Cristina, es la manera, es la manera. ¿Sí? Jesús dijo, en el mundo encontraréis aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido. O sea, traducido, van a venir situaciones, no te preocupes, lo vas a vencer. En vos te habita algo mucho más poderoso, divino, que este mundo natural no puede frenar. O sea, toda la artillería de este mundo no puede contra lo divino que hay dentro tuyo, que es Cristo, es Dios en tu vida. Así que te animo a que te levantes en fe en el nombre de Jesús. ¿Sí? Sigamos avanzando entonces. Dice Pablo, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. O sea, fíjense cómo es la forma. Enseñándoles la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enseñar. Papá, mamá, enseñarle a tus hijos a que conozcan de Jesús. Enseñarle a tus hijos que conozcan de Jesús. Abuelo, abuela, enseñar a tus nietos, a tus hijos, seguir apuntalándolo que conozcan de Jesús. Enseñarles. Enseñarles no es hablar, enseñarles no es decir, enseñar es mostrar con el ejemplo. Que encuentran en tu vida una vida plena, una vida que ama a Dios, que se consagra a Dios, que sostiene su fe, a pesar de cualquier situación. ¿Eh? Como amigo, como jefe, como líder, enseñar. Yo ya le dije, ya está, ya saben, se lo dije 20 veces, decíselo 21. Está ahí, acompañalo, guíalo, está con él, sé cómo eh, esas guías que hacen que las plantas no se tuerzan, porque están justamente en crecimiento y se doblan. Pero cuando la guía está puesta, la planta se ata o se une y es donde crece en forma paralela a la guía. Y vos y yo tenemos que ser guías firmes, rectas, derechas, para que toda la gente que Dios ponga a nuestro alrededor pueda ser gente que pueda crecer con nosotros juntos y seguir avanzando en rectitud a convertirnos en mejores personas. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Sigamos leyendo entonces, avancemos porque tenemos mucho por recorrer todavía. Dice verso 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Fíjense que los judíos en común acuerdo, recuerdan que les comenté que estaban todos divididos, peleados las sinagogas, por eso Claudio los echó de Roma y así se expandió por todo el reino, empezó a haber divisiones entre la gente, pero para hacer mal se pusieron de acuerdo. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿no es cierto? Familiares que tienen pelea entre ellos, pero vas a comer, se juntan en la mesa y de repente se unen todo en contra para gastarte como hijo de Dios, ¿no? Compañeros que entre ellos se pelean, que tienen sus cosas, pero de alguna manera se unen en contra de los hijos de Dios. ¿Eh? Personas que vos decís, esto no coincide entre sí, pero de repente, de alguna manera se unen en contra. Es que déjame decirte, no entres en pelea, es espiritual, es espiritual. Dice que se pusieron de acuerdo en contra, los que estaban de desacuerdo se pusieron de acuerdo, porque es el mismo espíritu. Dice que no peleamos contra sangre y carne, contra personas. Nosotros peleamos contra huestes espirituales de maldad, contra ideas, filosofías, pensamientos que se meten dentro de la mente de las personas y empiezan a oprimir la verdad que es Cristo dentro tuyo. ¿Sí? Entonces dice que acá se unieron, fíjate eso, se levantaron en común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Fíjate esto. Así que cuando pasen cosas así, vos decís, ¿puede ser posible? Sí. Señoras y señores, sí. Y tenés que saber que no son las personas, es el autor intelectual que está detrás de todo eso. Sabemos quién es. El que influye, el que está oprimiendo, el que está uniendo para lo malo. ¿Sí? Verso número 13, diciendo, miren los argumentos que usaron. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Fíjense que acá introdujeron una verdad con una mentira. Verso 13 estoy diciendo, este persuade, o sea, lo estaban catalogando de charlatán, ¿no es cierto? Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Es decir, este hombre
enseñan que honren a Dios, pero en contra de la ley. Porque ellos enseñaban, honrar la ley, y si honras la ley estás honrando a Dios. Pero el reino espiritual es Dios primero, el reino primero, y luego las costumbres y los mandamientos. ¿Sí? Dice Pablo, escribe en una de las cartas, creo que es en Hebreos, dice, la ley fue dada por la dureza de su corazón. Es decir, la ley de Dios, los mandamientos, ¿por qué Dios estableció mandamientos y leyes que son perfectas, que son espirituales? Jesús dijo, yo no vine a borrar la ley, yo vine a cumplirla. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, capítulo 7, 8 y 9, léelo en tu casa, dice que si no fuera por la ley no se expondría el pecado que tenemos dentro, el pecado que mora en mí, Romanos capítulo 7. Es decir, que la ley, cumplir los mandamientos, lo que Dios quería demostrar es que con nuestras fuerzas nosotros no podíamos cumplir la perfección de Dios. Simplemente ¿por qué? Porque estábamos en pecado. En el pecado hemos sido nacidos. O sea, desde que el hombre pecó, se introdujo el pecado dentro de nuestras vidas y se traslada de generación en generación, ¿sí? A través de la sangre que le damos nuestros ancestros, ¿no es cierto? De tu genealogía. Entonces ahí se traslada el pecado original. Por eso un nenito, un pequeño de 2, 3, 4 años, miente y no sabes cómo, no sabe, pero él miente, manipula, engaña, ¿no es cierto? Grita, llora, pelea, ¿no es cierto? Un niñito le decís, ¿y quién hizo eso? No sé, te dice, ¿no es cierto? ¿Quién le enseñó? Nadie, está innato. ¿Sí? La capacidad de pecar, de hacer lo malo. ¿Sí? Eso está innato dentro del ser humano. Entonces, la ley vino, la ley de Dios perfecta vino justamente para revelar que nosotros no podemos por nuestra propia fuerza. No somos dioses, no tenemos poder suficiente para ser perfectos. Ahí es donde Cristo viene y muere en la cruz y nos da su espíritu para que ahora, por el espíritu que te habita, la gracia de Dios se activa en tu vida y vos puedas cumplir la ley de Dios a través de la fuerza del Espíritu Santo en tu interior. O sea, traducido, Dios en mí produce lo bueno para que yo no tenga que vivir una vida de pecado, de maldad, de muerte, de inseguridad, debilitado. Entonces vos que me estás escuchando ahora, y estás luchando con pecado, estás luchando con tu vida, estás luchando con tu pasado, estás luchando con ciertas situaciones difíciles, déjame decirte que si Jesús no pelea en vos, no vas a poder vencerlo. Miles y miles y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad han querido y no pudieron y no podrán y nunca podrán, porque es por Dios, el Dios que nos habita, el Dios perfecto, el que nos hace vivir una vida de plenitud, una vida de victoria. Entonces, dice esta palabra, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley. Es decir, el reino de Dios, el reino, la predicación de Jesús es, busco a Dios, el reino de Dios primero y su justicia, y todo lo demás me es añadido. Y ellos enseñaban al revés, como venían enseñando. Hacé las cosas bien y por tu hacer las cosas bien Dios te va a bendecir. Y no somos salvos ni somos premiados por las obras, sino por la fe en Jesús, por la gracia del amor de Dios. No es lo mucho que vos o lo mejor que vos hagas que va a agradar el corazón de Dios, sino es que ames a Dios con todo tu corazón y puedas reconocer tus pecados y puedas decir, Señor, sin ti yo no puedo seguir, Señor, me cuesta, tengo miedo, tengo dolor, me enojo, estoy luchando contra esto, no puedo yo, Señor, solo, me vence, gano una vez, pierdo dos, Señor, no puedo. Y es ahí donde Dios dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te doy poder. Hechos capítulo número 2. Recibiré poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. Testigos de lo que Dios hace en tu vida. Para que vos y yo podamos decir, es Dios el que bendijo mi matrimonio, es Dios que me hace un buen padre, es lo bueno de Dios en mi vida manifestándose, que puedo ser un buen papá, que puedo ser un buen amigo, puedo ser un buen pastor, puedo ser un buen compañero, puedo ser una persona que pueda bendecir a los demás porque es Dios que está operando en mi vida y su amor
divino se mezcla con mi amor humano y yo puedo amar aún a mis enemigos y puedo bendecir y puedo ayudar. Estás revestido de Cristo. Déjame decirte, usa este poder, deja de pelear con tus fuerzas, deja de querer agradar a Dios por medio de hacer las cosas bien, aunque tenemos que hacer las cosas bien, pero no es por nuestra fuerza, es por Dios en nosotros. ¿Te das cuenta? La diferencia entonces, verso 13, sigamos avanzando, dice, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque no quiero ser juez de estas cosas. Y lo echó del tribunal. Fíjense qué es lo que, qué es lo que hizo Galión, ¿sí? Que era el encargado de esa ciudad políticamente. Dijo, no me vengan acá con religión, si hay que usar pantalón, si tienen que congregarse, si hay que hacer células, si tienen que ser de esta manera, si hay que adorar, si tienen... No me vengan con eso, arréglenlo ustedes, yo estoy para otra cosa. Es decir, el tipo no se hizo cargo, dijo, a ver, no me voy a meter en la parte religiosa, ¿no? Y qué interesante que es que nosotros como hijos de Dios, como hijos del Señor, tenemos que arreglar las cosas espirituales con hombres espirituales. Y esto va para toda aquella gente que hace juicios, quiere arreglar las cosas espirituales en los tribunales, quiere que otras personas intervengan. Hay situaciones espirituales que solamente los espirituales tienen que resolverlo. Dice que el natural no discierne nada, pero el espiritual discierne todas las cosas, ¿no? Y Pablo en una oportunidad le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, no hay entre ustedes un espiritual que pueda juzgar los temas espirituales y pueda resolverlo. No puede decirle, fulanito, menganito, ustedes están peleados, ustedes no pueden seguir así, son hijos de Dios, tienen el mismo Padre, la misma sangre de Jesús lo lavó a los dos. O sea, pónganse de acuerdo, sean espirituales, amen. ¿De qué espíritu son? ¿No es cierto? Fíjate qué interesante. Entonces, Dios nos está dando acá en esta palabra, fíjense, sabiduría. Dice, y los echó, verso 16, los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Verso 18, más Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto allí. ¿Sí? Entonces, Pablo se quedó muchos días enseñando. Recuérdense que siempre se quedaba enseñando la palabra. ¿Sí? Entonces, se convirtió el principal de la sinagoga. Ahora todos iban a creer. Estaba el hermano, Galión, estaba también ahí, que habían creído, ellos habían anunciado. La iglesia de Corinto se estaba formando ahí. Recuérdense que estuvo más de un año y medio, estuvo un año y 6 meses predicando, más lo que había estado antes de que venga Timoteo y Lucas, ¿sí? Y ahora dice que Pablo, verso 18, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho votos allí. Parémonos un segundito acá. Recordad que el equipo evangelístico de Pablo era el apóstol Pablo, estaba Silas, Timoteo, ¿te acordás que lo habían reclutado? ¿Sí? Se había unido Lucas el médico, que era el que estaba escribiendo, eran 4, y a este equipo ahora ya son 6, porque se le une Aquila y Priscila. O sea, ahora son 7, el equipo evangelístico, y viajan a Siria, dice acá. ¿Sí? Bien, y dice que Pablo allí se rapó la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto allí. Pablo, el apóstol Pablo acá se rapa la cabeza porque, de acuerdo a Números capítulo 6, el voto de los nazareos, ¿sí?, era que no se podía cortar el pelo, no podía tocar un muerto. O sea, Números 6 nos enseña que una de las leyes levíticas, creo que en Levítico 8, era que si alguien quería
hacer un voto. ¿Qué significaba este voto de raparse la cabeza? Algo muy importante. En la antigüedad Dios llamaba a los sacerdotes y a los levitas por genealogías, ¿sí? Desde Aarón, que era el sacerdote, y Leví, todos los hijos de Leví y todos los hijos de Aarón, por descendencia genética, por genealogía, solamente ellos eran escogidos, apartados para servir en el ministerio como sacerdotes y como levitas. Más tarde en adelante, eso fue en la etapa de Moisés, cuando entra el periodo de los reyes, ¿no es cierto?, con David, se extiende más el sacerdocio y se extiende más el trabajo levítico, donde había levitas que eran cantores, levitas músicos, porteros, administradores, y se fue expandiendo más el reino. Lo cierto es que todos estos eran apartados para Dios, es decir, tenían un servicio aparte. Y Números capítulo 6, Levítico 8 nos enseña que eh, esto era por genealogía, pero decía la ley levítica, que si alguno de corazón quería por un periodo de tiempo, por un lapso de tiempo, o sea, por un lapso donde tenía principio y final, quería ser un levita, quería adorar a Dios, quería servir a Dios fuera del templo, fuera de las costumbres, se llamaba el voto de los nazareatos. Entonces, podía voluntariamente, quería consagrarse a Dios, ¿no es cierto?, por un tiempo determinado, no así, como te decía, los levitas que venían de generación, que sí o sí tenían que ser, su trabajo era ese y era apartado para eso. Pero el que no era de la tribu de Leví, ni la descendencia de Aarón, podía voluntariamente por un tiempo, ¿sí?, dedicarse a ser nazareo. Lo mismo que fue Sansón cuando era juez. ¿Y qué comprendían? Que no podían tocar muerto, aunque sea un familiar que haya muerto, porque tenían que estar siempre en alegría. Iban a estar consagrados, no se podían cortar el cabello, no podían beber vino, iban a estar consagrados por ese tiempo, no podían tocar mujer por ese tiempo. Entonces, muchos teólogos, hay una gran controversia porque algunos dicen, bueno, ¿por qué se cortó el pelo Pablo? Bueno, porque la costumbre de esa época era, después que hacías como no podías cortarte el pelo por un tiempo, 1 o 2 años, entonces ibas a quedar todo despeinado, lo que hacían mucho era se rapaban y después, durante ese voto de nazareato, de 1 año, 6 meses, o lo que haya predispuesto la persona, eh, no te podías cortar el pelo, entonces se lo rapaban antes. Y ahí iban a hacer el voto no comiendo, obviamente, nada inmundo, eh, no bebiendo vino, no tocando mujer, ¿no es cierto? No tocando ningún muerto. Entonces muchos creen que o lo hizo antes Pablo, se rapó y ahí arrancó su voto, vaya a saber qué es lo que él pactó, su apartamiento. Muchos dicen que como iba a Jerusalén, él pacta su tercer viaje misionero, porque acá estamos en el segundo viaje, falta el tercer viaje misionero para luego ir y morir en Jerusalén. Era un pacto que hizo con Dios. Puede ser antes de comenzarlo o ya lo estaba terminando, que tenía, ¿no?, todo despeinado y se rapó. Así que eso es lo que nos está enseñando este versículo, ¿sí? Pablo hace este voto, ¿sí? Y verso número 19 dice, llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutían con los judíos. Acá Pablo va a Efeso. Fíjense que está Corinto y Efeso, dos ciudades donde Pablo tendría sus dos iglesias, digamos las iglesias más importantes, que después aparecen en las cartas de Hebreos, ¿no? El libro de Hebreos, que es por eso se cree que lo escribió Pablo, y el libro, primera y segunda carta a los Corintos, que está justamente arranca acá. Dice que, verso 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Efeso. Es decir, estuvo en Efeso un par de días, recuerdan que el Espíritu Santo le dijo no vayas a Efeso, y ahí Pablo donde se desemboca en Macedonia, de Macedonia pasa a Corinto, de Corinto a Efeso, y de Efeso él quiere pasar la fiesta judía en Jerusalén. Recuerden que Pablo podía ir a Jerusalén porque él tenía doble ciudadanía,
judía y romana. Entonces sí podía, como romano, acceder a Jerusalén porque ahí estaba la iglesia. ¿Se acuerdan? Les comenté hoy al principio de la charla que el emperador Claudio echa 45.000 judíos de Roma, ¿sí? Lo único que quedan es la iglesia, ¿sí? La iglesia, los cristianos, porque no se congregaban en templos todavía, donde está Pedro y todos los apóstoles, y echa a todos los de la sinagoga. Es decir, que Dios limpió la ciudad de Roma para que pueda extenderse más el evangelio y no tengan oposición, porque justamente eran perseguidos por la religión oficial de ese tiempo, que era eh, la religión judía, ¿sí? Entonces Pablo dice, yo quiero ir para allá, le dice a los efesios, voy a volver más adelante, ¿sí? Le rogaban que se quedase, estamos en el verso 19, y el verso 20 le dice, le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no excedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guardase en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Efeso. Acá vemos un Pablo donde ya está maduro, no tiene temor de decir sí, no es manejado por las emociones, pobre la gente, tengo que darme acá a enseñarles. Él estaba ya, había madurado y estaba guiándose por el Espíritu Santo, por el Señor, tiene más sensibilidad a lo que Dios quería hacer. Eh, Está entendiendo esta palabra que dice todo me es lícito, mas todo no me conviene, o sea, puedo hacer todo, pero es la voluntad de Dios, conviene que yo haga esto. No sé si me vas entendiendo. O sea, cuando uno entra en una madurez espiritual, ya no es qué puedo hacer por Dios. No está en el hacer por Dios, sino me calibro conforme al corazón de Dios y digo, Señor, soy un instrumento en tus manos, ¿qué querés que haga? Heme aquí, estoy predispuesto o para quedarme en el anonimato, o para quedarme orando, o para ser una persona pública, o para hacer lo que tenga que hacer, pero que se haga tu voluntad, Señor. Está mi voluntad rendida a tus planes. Me va siguiendo con esto. Entonces, necesitamos nosotros alinear nuestro corazón, querida iglesia, querido hermano que me estás viendo, alinea tu corazón a Dios. Que, que tu amor por Dios no se demuestre solamente por las obras, sino por escuchar los planes de Él. Porque muchas veces vas a escuchar, como le dijo el Señor a Pablo, no entres, no es tiempo todavía. En mis planes no es el tiempo todavía de que esto acontezca. ¿Te das cuenta? Y vas a ser más efectivo y vas a descansar de Dios. Lo peor que te puede pasar a vos y a mí es estar haciendo algo en nombre de Dios que Dios no nos mandó a hacer. ¿Te das cuenta? Que el Señor te bendiga, te guarde, el Señor guíe tus pasos. En el nombre de Jesús. Vamos a la segunda parte de este capítulo. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Verso 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, o sea, en Jerusalén, cumplió su voto y luego descendió a Antioquía. Vuelve de nuevo a donde fue enviado, el primer viaje y el segundo viaje. ¿Te acordás? Habíamos estudiado Hechos que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los llamé. En la misma iglesia, en Antioquía, donde se llamó cristianos por primera vez a todos los cristianos. Después de estar allí algún tiempo, verso 23, salió recorriendo por orden la región de Galicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Fíjense que en este tercer viaje misionero, fíjense cómo es alguien que va madurando en Dios. Dice que después de estar allí algún tiempo, recuerden que dejó a la iglesia de Efeso, que le dijo, vení rápido, enseñanos, dice que estuvo un tiempo en Jerusalén. Se tomó un tiempo para estar con los hermanos, para llenarse, para estar completo en Cristo, para crecer, porque él sabía que si él crecía, iba a ser de más bendición para los hermanos, más efectivo, ¿sí? Entonces, y después de estar allí un tiempo salió recorriendo por orden, esta palabra es importante, por orden la región de Galicia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Es decir, que en su tercer viaje misionero, Pablo lo que está haciendo es dándole un orden, agarró un orden, una estrategia. En este tercer viaje misionero, a diferencia de los otros dos que salió a ver a la buena, a ver y lo apedreaban, le pegaban y tenía que aprender a no discutir, a no pelear, a no provocar. Pero en esta dice, voy a armar una estrategia, en su tercer viaje misionero. Dice que por orden escribió y dijo, voy a ir acá,
qué importante es planificar. Dios creó el mundo por orden. Dijo, primero hágase la luz, aparezca el agua, la tierra, de animales. No hizo como, ay, ¿qué tengo ganas de hacer hoy? A ver qué siento hoy de hacer. No, tiene un orden. Jesús dijo, es necesario que haga todo lo que está escrito de mí. Jesús no iba a ver a quién puedo ayudar, a quién puedo predicarle. No, no. Él seguía un plan que ya estaba escrito miles de años. Él sabía. Por eso le dijo a Juan el Bautista, me vengo a bautizar. Y Juan el Bautista le dijo, yo necesito que vos me bautices en Espíritu Santo y fuego. Y le dijo, es necesario que cumplamos toda palabra, que el Mesías tenía que ser bautizado en agua, como cualquier persona, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Asegúrate que todo lo que hagas, no es Dios me ama, Él conoce mi corazón, que puedas vos cumplir tu propósito en esta tierra, lo que Dios escribió de tu persona, lo que vos tengas que hacer. Alinea tu corazón, querido hermano y hermana, alinea tu corazón, alinea tus pasos a tu propósito. Esta iglesia se llama identidad en Cristo. Dios puso una identidad, un propósito eterno desde que vos naciste. Antes de que te pasara lo que te pasara, antes de que te engañaran, antes de que te pasara todo eso, Dios te formó con un propósito y escribió tus pasos en el libro de la vida, escribió todo lo que tenías que hacer. Y ahora que vos tenés acceso al Espíritu Santo, a Dios mismo a través del Espíritu, lo mejor que podés hacer, lo más sabio, es decir, Señor, quiero que me reveles tus planes, Señor. Hágase tu voluntad. Como dijo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra, y yo le agrego, y en mi vida. Hágase tu voluntad, hágase como vos quieras. María, hágase con tu sierva, como bien dices. Cuando el ángel le dijo, María, el santo ser que nacerá en ti será el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ella le dijo, hágase con tu sierva como tú quieras. ¿Sí? Recordad el apóstol Pablo, cae del caballo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es muy difícil. Cuando una persona lucha, que hay que decirle acá, tenés que fijarte, yo lo que quiero, esa persona es muy emocional, está todavía, no ha crecido, es niño en el espíritu. Pero las personas obedientes, las personas que hacen caso, no tienen problemas. Señor, yo estoy para servir, estoy para sumar, no para desparramar. Personas que no se imponen, no quiero que me entiendan y que yo quiero, no, es Dios, no es lo que vos querés, no es lo que yo quiero, es lo que el reino del Señor quiere, es lo que Dios quiere. Papá, mamá, hijo, es Dios, tiene un propósito con tu vida y tenemos que acompañarte en ese propósito. No es lo que yo quiero, no es lo que vos querés, es lo que Dios quiere. Ahora, si yo digo, yo quiero hacer lo que yo quiera, Dios dice, tenés libertad, hacé lo que vos quieras, con tu vida tenés libre albedrío, podés escoger lo que quieras hacer, pero no te quejes cuando te pasen situaciones, no te quejes cuando vivís perdición, cuando vivís dudas, cuando vivís consecuencias de haber desobedecido a los principios de Dios en tu vida. Porque el pecado consiste en, sabiendo hacer lo bueno, no querer hacerlo. Amén. Así que oramos en el nombre de Jesús en esta hora. Señor, te damos gracias. Oramos por esta palabra, oramos por este momento, Señor, antes de terminar este estudio. Ya nos falta, Señor, la parte donde está Apolos que predica en Efeso. Pero queremos orar, Señor, que se haga tu voluntad. Yo oro por tu vida, hermano y hermana que estás escuchando, que tu corazón hoy se alinee, pueda latir al mismo ritmo del corazón de Jesús en tu vida. Oro para que tus caminos, Señor, endereza mis caminos, como dice el salmista. Señor, guíame por senda de justicia por amor de tu nombre. Que yo camine tus caminos, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, no mi voluntad. Me rindo, Señor, a vos. Rindo mis deseos, rindo lo que este mundo me ofrece, Señor. Y yo quiero caminar conforme a tu corazón. Y donde me digas, donde quieras, Señor, ahí yo estaré, sirviéndote, adorándote, prosperando, porque sé que eres un Dios bueno y poderoso. Yo bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Vamos a terminar entonces. Tenemos unos 10 minutos más. Verso 24. Apolos predica en Efeso. Dice, llegó entonces a Efeso
verso 24 del capítulo 18, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, esta persona fue instruida, ¿sí?, en el bautismo de Juan. Algunos creen, algunos estudiosos, teólogos y historiadores creen que no fue directamente un discípulo de Juan el Bautista, sino que fue un discípulo de un discípulo que había quedado de Juan el Bautista. Por eso él enseñaba. Lo cierto es que remarca que tenía un espíritu fervoroso. Fíjense, miren las características. Espíritu fervoroso. Dice, instruido. Verso 25 estoy. Miren las características de Apolo. Instruido, fervoroso de espíritu. Hablaba y enseñaba con diligencia. O sea, rápido, sencillo, directo. Lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tres características fundamentales que tenemos que tener nosotros, que tenía Apolos, y el Espíritu Santo lo deja acá en el libro de Hechos para que nosotros podamos conocer los instrumentos que Dios utiliza grandemente. ¿Sí? Dice que era instruido en el camino del Señor, espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, ¿sí?, lo concerniente al Señor. Y comenzó, verso 26, a hablar con denuedo. La palabra con denuedo es sencillez. En la sinagoga. Estoy en el verso 26. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, terminó la predicación, la exposición que hacía Apolos, y lo agarraron aparte. Miren qué importantes son dos discípulos, lo poderoso. Lo agarraron aparte y le enseñaron, le extendieron, no es que le quitaron, le extendieron el Evangelio, se lo explicaron completo. Juan hablaba de que tenía que venir el Mesías. Bueno, ese Mesías vino, es Jesús, ¿sí? Y nosotros estamos evangelizando y conocimos a un apóstol, y conocemos a la gente de Jerusalén, a Pedro que estuvo con él, Pablo fue llamado y ahora somos muchos, y le empezaron a contar el Evangelio. Verso 27. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. O sea, la iglesia, ¿sí?, la iglesia que estaba en Efeso mandó una carta y lo animaron, ¿sí?, para que fuesen y lo recibiesen allá en Jerusalén. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, o sea, convencimiento, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjense qué interesante este verso 28. Miren las características de una forma muy efectiva de evangelizar. Dice, porque con vehemencia refutaba públicamente a los judíos. O sea, no tenía temor de refutar con vehemencia, o sea, con determinación, con dirección, con espíritu fervoroso, ¿sí? Dice a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, enseñaba de Jesús por las escrituras. O sea, vos y yo tenemos que aprender la palabra del Señor, tenemos que aprender, tenemos que eh, instruirnos, ser personas instruidas en el reino del Señor, aprender de Cristo. Te felicito por estar hoy acá compartiendo este estudio de la palabra del Señor. Y ya terminando, vamos a orar y luego vamos a ver el próximo miércoles, Hechos capítulo 19. Pablo ya ahora vuelve a Efeso y ahí es donde empieza a tener una obra mucho más poderosa. En Efeso va a ocurrir algo extraordinario y vamos a ver un hombre que ha crecido en la fe y aprendió a servir, aprendió a utilizar los principios del reino de una manera efectiva, con menos hacer más, ¿sí? Así que, sin más, quiero que oremos juntos. Padre, te damos gracias. Señor, te bendecimos, te adoramos. Gracias por tu palabra, gracias porque nos permites estudiarla, gracias por esta libertad, gracias porque por internet podemos llegar a muchas personas, Señor. Esta palabra de Hechos capítulo 18 nos habla de la manera de evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? ¿Qué es hablar de tu reino? ¿Qué es predicar de tu palabra, Señor?
es extender las buenas nuevas, es mejorar la calidad de vida de la ciudad, de la gente, que muchos puedan conocer ese Dios verdadero, ese Dios eterno. Necesitamos en este tiempo gente de fe. Señor, hoy donde con esta pandemia, donde hay gente con incertidumbre, muchos no te conocen, que nosotros podamos ser la sal y la luz de este mundo, podamos llevar, Señor, un mensaje de esperanza, de que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios no quiere pobreza, que Dios no quiere que estemos en soledad, en miedo, en temor, en inseguridad. Al contrario, nos diste la fe, nos dotaste de amor, de esperanza, nos hiciste conforme a tu imagen y a tu semejanza, para que junto a vos podamos vivir en esta tierra sabia, justa y piadosamente. Señor, te damos gracias. Yo bendigo a mis hermanos, los que han estado compartiendo. Bendigo, Señor, la vida, su familia, sus hijos. Bendigo, Señor, su hablar en Cristo, su compartir. Que puedan, Señor, que podamos hablar con denuedo, con espíritu fervoroso. Que podamos ser como Aquila, Señor, y Priscila, gente que podía apartar y venir a contarle del reino. Que podamos ser como Apolo, Señor, un hombre instruido, un hombre que era sencillo, Señor, para hablar tu palabra. Que podamos ser como Pablo, que aprendemos de los errores, inclusive en servirte. Que podamos ser sabios, que no seamos personas cristianos emocionales, Señor, que de acuerdo a si nos va bien o va mal, estamos de mejor o de peor ánimo. Que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra roca fuerte seas tú, Señor. Y pase lo que pase, sabemos que estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo tenemos paz. Tenemos a un Dios en los cielos que nos cuida, que nos protege. Tenemos a un Dios que está reinando, cualquiera sea la situación en la que estemos pasando. Sabemos que Dios está en el trono y que hay esperanza para aquellos que esperan en ti, Señor. Yo no sé la situación por la que están pasando varios de mis hermanos. Yo declaro sanidad, que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos en esta hora se active, Señor, en sanidad. Tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, y si alguno está enfermo, oremos. Yo oro en el nombre de Jesús. Si alguno está en enfermedad en esta hora, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Si alguno está triste, si alguno está en desesperanza, Señor, está su fe ha decaído, en el nombre de Jesús en esta hora recobre vida, Señor, espíritu de vida, de fervor, dunamis de Hechos capítulo 2, dinamita, explosión en el espíritu, Señor, cobre fe, esperanza y ánimo en el nombre de Jesús. Señor, prospera a aquellos que necesitan hoy, si no tienen trabajo, si están pasando situaciones difíciles en su hogar, Señor, a nivel económico. Declaramos que tú eres el Dios poderoso, que abres caminos en medio de la tierra árida. Señor, tú proveerás a aquellos que esperan en ti. Señor, tus hijos no mendigarán pan, y tú prosperas, Señor, a aquellos que tienen un corazón para dar y para honrarte con el reino. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Querida Iglesia de Identidad, Dios te bendiga, y a todos los que nos acompañan en este estudio, el Señor te bendiga. Te espero el día domingo a las 19 horas. Voy a estar con mi familia compartiendo y con toda la Iglesia de Identidad. Oramos que pronto podamos estar en la iglesia, ahí en Malvinas 1245. Oramos para que esta pandemia se acabe lo antes posible, que podamos estar juntos, podamos volver a adorar, a compartir con los hermanos. Dios te bendiga. Y quería decirte que próximamente vamos a estar dando unas entrevistas con los hermanos acá en la web, para que conozcas unas entrevistas en vivo que están muy pero muy buenas. Vamos a estar compartiendo con todos los hermanos. Dios te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz en el nombre de Jesús. Te bendigo. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Jesús.